Ahora, a esa medida de fe, cada uno de nosotros le ponemos que tener más fe. Por eso hoy vamos a escuchar fe en tu fe. Amén. Primera de Corintios 2, en el verso 5, vamos a ver esa escritura que dice, para que vuestra fe, escuchen, la semana pasada oíamos la fe de los antiguos. Muchas iglesias hablan de regresar a la senda antigua, hablan de regresar a la iglesia primitiva, hablan de regresar a la ¿cómo le dicen? A la sana doctrina. Y la triste noticia es que la iglesia primitiva de los discípulos, la iglesia de los Hechos, en los primeros capítulos de los Hechos, la triste noticia es que ellos caminaban por vista, no por fe. ¿Por qué te digo eso? Porque todos los discípulos vieron a Jesús. Todos los discípulos comieron con Jesús. Todos los discípulos oían de Jesús. Todos los discípulos tocaban a Jesús. La fe de ellos fue criada en lo que veían, oían y tocaban. No era la fe que nosotros tenemos que vivir. La fe que nosotros tenemos que vivir es una fe que no tenemos que ver. Nosotros hoy en día no caminamos con Jesús. No vemos a Jesús, no oímos a Jesús. Entonces la fe de ellos era basada en lo que veían. Por eso nunca tenemos que regresar a la fe primitiva. Tenemos que regresar a la fe que no se ve. En el libro de los Hechos 3:6 ya vemos una fe que no se ve. Ellos ya no veían a Jesús, pero usaron fe en el nombre, ya no en Jesús, sino en el nombre. ¿Y qué sucedió? El cojo de la hermosa se paró. Esa es la fe que hoy en día tú y yo tenemos que usar. No ver para creer. Amén. ¿Todavía siguen teniendo fe? Amén. Gloria a Dios. Para eso estamos aquí, para aprender. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quién escribió esto? Pablo. Pablo fue un fariseo, uno de los más grandes estudiosos. Estudió teología y estudió todo lo que tú puedas creer para estudiar de Dios. Pero él no tenía fe de no ver. Él tenía una fe en lo que había estudiado. Por eso nosotros muchas veces oímos predicaciones muy bonitas con teología, con seminarios, pero sin fe. Y a veces nos dejamos llevar por los mensajes bonitos, pero sin fe. El apóstol Pablo te dice, mira, no tengas fe en el que sabe mucho. Ten fe en el que usa su fe que no ve para traer lo que ve. En eso ten fe. Amén. En el siguiente verso es el 1 Corintios 2, 9 y 10. Y después vamos a ir al 12. Primero al 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ves la fe, tú no tienes que ver nada. Porque las cosas que tú no ves y las cosas que tú no oyes, ni las cosas que tú sientas. El apóstol Pablo nos dice en este verso que la fe no es por lo que veas, por lo que oigas o por lo que sientas. Que no han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si yo amo a Dios, yo tengo que desarrollar una fe en lo que no veo. En lo que no veo. Amén. Yo lo tengo que ver con mis ojos espirituales, no con mis ojos naturales, porque mis ojos naturales me van a engañar lo que yo estoy viendo, y mis ojos espirituales van a traer lo que yo veo en lo espiritual. A eso se refiere el apóstol Pablo. El verso 10 del mismo capítulo de 1 Corintios 2, en el verso 10 dice, pero Dios nos las revela. Ahí estamos viendo que la revelación de Dios no viene por lo que oyes, por lo que ves o por lo que sientes. La revelación de Dios viene por el Espíritu de Dios. Por ese Espíritu de Dios que vive en ti, ese Espíritu recibe una revelación de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de Jesús. Jesús no estaba enfocado en la multitud, porque una multitud se sentó a escuchar de él. Y él empezó a hablar en parábolas. Y los discípulos, cuando se fueron, le preguntaron en casa, maestro,
¿Por qué les enseñas a ellos en parábolas? Recuerden, parábola es una verdad oculta. Dice, ¿eso no les interesa sacar la verdad, lo profundo del espíritu? ¿Eso les interesa solamente a qué les voy a dar, qué van a comer o qué van a ver? Pero ustedes que dejaron casas, ustedes que dejaron negocios, ustedes que dejaron familias, a ustedes les he revelado el reino de los cielos. A ellos no. El reino de los cielos solamente les he revelado a los que están dispuestos a pagar un precio. Amén. Y eso nosotros lo recibimos en el Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir. En 1 Corintios 2:12, el apóstol Pablo nos sigue enseñando. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Yo no he recibido el espíritu del mundo. Si yo no recibí el espíritu del mundo, yo no tengo que poner mi esperanza en el mundo. Porque el mundo tiene aflicción. Pero Jesús, ¿a quién venció? Al mundo. Entonces, yo no recibí el espíritu del mundo, sino un espíritu que proviene de Dios para que yo sepa lo que Dios me ha concedido. Eso solamente a través de la fe. Fe en tu fe. Amén. Hoy se llama el tema fe en tu fe. Fe en tu propia fe. Los discípulos caminaban y creían en la fe de Jesús. No tenían fe en ellos. Tenían fe en Jesús. No tenían fe en ellos. Tenían fe en Jesús. ¿Ok? Aquí dice, no nos ha dado el espíritu del mundo, sino un espíritu que proviene de Dios, para que tú y yo sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo más común en muchos hermanos cristianos dicen, ay, si Dios lo permite, no saben lo que Dios les ha concedido. Si es la voluntad de Dios, no saben lo que Dios les ha concedido. Bueno, pues si Dios quiere, no saben lo que Dios les ha concedido. ¿Por qué? Porque siguen con el espíritu del mundo, que no se los dio Dios. Cuando a ti y a mí nos fue concedido el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu Santo de Dios te va a hacer saber lo que Dios te concedió. Dios no te concede enfermedad, ni pobreza, ni tristeza. Amén. Por eso, fe en tu propia fe es una ley al éxito en el área espiritual. Fe en tu propia fe es una ley al éxito en el área espiritual. Tú vives en la palabra y la palabra vive dentro de ti. Ahí es donde se desarrolla fe. Cuando tú vives en la palabra y la palabra vive en ti, ahí es cuando desarrolla fe. Juan 15:7 nos dice, si tú habitas en mi palabra y mi palabra habita en ti. Fíjate bien, si tú permaneces o habitas en mi palabra y mi palabra habita en ti, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pedir. Entonces, cuando yo tengo fe en mi fe, yo pido. Y si yo tengo fe en mi fe, yo solamente pido. ¿Qué pido? Todo. Y todo lo que yo pida, ¿qué va a ser? Va a ser hecho. Pero yo tengo que tener fe en mi fe. Yo no tengo que tener fe en tu fe. Yo no tengo que depender de tu fe. Yo tengo que depender de mi fe. Es bueno orar. Pero por eso tenemos que orar en común acuerdo. Tu fe y mi fe tienen que hacer una explosión y traer lo que Dios nos ha concedido. Pero tú no puedes tener fe como los discípulos en el Maestro. Tú no tienes que tener fe en algún apóstol, en algún profeta, en algún pastor. Tú tienes que tener fe en tu fe. Tú tienes que tener fe en tu fe. Porque si tienes fe en lo que ves, no es una fe que te va a conceder las cosas. La fe que te va a conceder las cosas es una fe que no vas a ver. Pero esa fe solamente tú la vas a desarrollar cuando la palabra de Dios habita en ti. Y cuando tú habitas en su palabra, entonces todo lo que tú quieres se te es concedido. Amén. La palabra es una fuerza viviente. No dijo Dios, sea la luz, ¿qué sucedió? Es una fuerza viva. La palabra es una fuerza viva.
Por eso cuando habitamos en ella, va a ser el efecto con lo que se habla. Cuando nosotros nos hacemos un reto, empezamos a hacernos un reto personal, cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos hacemos un reto en solamente hablar la palabra y en actuar la palabra, Dios va a estar en las palabras que hablas. Empiézalo a hacer. Empiézalo a hacer. Te funciona. Te funciona. Cuando la palabra va tomando un ascenso dentro de ti, va desarrollando algo tan poderoso dentro de ti, que aún inconscientemente tú comienzas a confiar en Dios en todo. En todo confías en Dios. En todo. Pero ¿qué tiene que estar? La palabra. Yo le decía hoy esta mañana a una hermana que acabó de tomar la clase de fundación, y le dije, a ver, deme sus escrituras, y me las empezó a decir. Le dijo, ok, hoy aprendió Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de aventar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada te daña. ¿Qué pasaría si usted mañana va al médico y le dice, tiene diabetes? No, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. No, espérese. ¿En qué escritura se va a respaldar? Cuando usted le da una mala noticia, dice, no, yo tengo el poder de alimentar serpientes y escorpiones. Eso dice Lucas 10:19, eso yo lo creo, eso yo lo vivo. ¿Qué sucede? Ninguna diabetes te puede tocar. Por eso es que no nos pudo tocar a nada, a ninguno de nosotros, esta cosa que anduvo por ahí. Y nunca nos va a tocar. Porque dice sobre toda la fuerza del enemigo. ¿O qué crees, que el enemigo no tiene fuerzas como eso que salió, que paralizó a todo el mundo? ¿O nomás tuvo fuerza sobre algunos cristianos y otros no? Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros, cuando la palabra de Dios va tomando un ascenso dentro de nosotros, vamos a confiar absolutamente en Dios y solamente nos vamos a limitar lo que dice su palabra, nada más. Amén. Es maravilloso, hermanos, es lindo cuando nosotros nos quedamos solamente en la palabra de Dios. Haces cosas que tú no te imaginas, extraordinario. Porque cuando dejamos que la palabra de Dios habite en nosotros, nos vamos a sentir absolutamente confiados de que es real. Y cuando tú lees primera de Juan 4:4, muchos no lo sabemos de memoria. Y lo decimos, es más grande el que vive en mí que el que vive en el mundo. Pero no ha funcionado. Porque no has tomado fe en tu fe. Has tomado una fe que tú la lees, pero no has tomado una fe en tu fe para creer verdaderamente que es más grande el que vive en ti que esa pandemia que anda en el mundo. Muchos se saben esa escritura, pero cuando no la creen, cuando no tienen fe en su fe y cuando no tienen fe en esa escritura y en el nombre de Jesús, la pandemia toma ventaja sobre de ellos. Amén. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios para saber las cosas maravillosas que se nos dieron. Nosotros, Pablo dice, leímos en 1 Corintios 2:12, que no recibimos el Espíritu del mundo. Tenemos que saber dónde está nuestro lugar, los derechos que tenemos, los privilegios que tenemos y la autoridad que tenemos dentro de este reino que Jesús trajo de regreso a la tierra. Este reino Dios lo estableció en el Edén. Génesis 1:26 y 28, ahí estableció este reino. Adán lo perdió, vino Jesús, lo tomó, te lo dio a ti. Y a mí también. Amén. Y ahí estamos dentro de ese reino. Cuando nosotros sabemos nuestros derechos, los privilegios y la autoridad que tenemos, entonces no vamos a tener ningún problema acerca de nuestra fe. Siempre vamos a tener victoria, como el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios. Siempre vamos a tener victoria. La fe es solo un problema cuando no se conoce del Señor y de su palabra.
Amén. Es importante que nosotros le demos a un lugar a Dios dentro de nosotros. Tenemos que saber y contar que Dios está dentro de mí y de ti también. Romanos 8:11 dice: si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en ti, ese mismo espíritu, dice, ese mismo espíritu va a vivificar tu cuerpo mortal por el espíritu que vive en ti. Si tu espíritu, tu cuerpo se siente cansado, se siente débil, se siente deprimido, se siente desanimado, se siente derrotado, se siente sin ganas de comer, sin ganas de vivir, sin ganas de venir a la iglesia, tienes que recordarte que dentro de ti vive el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y ese poder que resucitó a Jesús vive en ti y por lo tanto vivifica tu cuerpo mortal. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Esta enseñanza está muy larga. ¿Podemos hacer vigilia? Sí. Amén. Sí. Dios nos capacita, nos empodera para que nosotros hablemos su palabra, para que nosotros podamos caminar en amor. Acuérdate, es más grande el que vive en mí. Quiere decir que el amor de Dios que vive en mí es más grande que el odio que está alrededor de mí. Quiere decir que el amor de Dios que está en mí es más grande que los celos, que la envidia, la contienda que están alrededor de mí. ¿Qué tengo que hacer? Ser real en mi vida esa escritura. Yo no voy a dejarme llevar porque alguien me critique, porque el amor mío es más grande que la crítica que hagan contra mí. ¿Por qué? Porque es más grande el que vive en mí que el que vive en el que me critica. Amén. Gloria a Dios. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuándo vino el Espíritu de verdad? Cuando naciste de nuevo, cuando recibiste a Jesús. Ese Espíritu de verdad, Él te va a guiar a toda la verdad, porque no va a hablar por su propia cuenta. Acuérdate, no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar de lo que oye. Y va a hablar de lo que oye, de lo que hablan el Padre y Él. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo de Dios. Ese es el Espíritu Santo de Dios. El que va a hablar, el que va a venir, que está dentro de ti. Cuando nosotros, ¿cuántos leen la Biblia? Amén. ¿Todos la leen? Todos tenemos que leerla. Por eso no aumenta la fe. Todos la leemos todos los días. Por eso no aumenta su fe, porque la leen. La meditamos. La meditamos. No, ya no vale. Nosotros la meditamos. Acuérdense, los ángeles no saben de bromas. La meditamos. Cuando tú dices, me duele un pie, No. Dios no sabe de bromas, el pie te duele. Que la meditamos. Ya no. ¿Cuánto leen la Biblia? La meditamos. El mandato no es que leamos la Biblia. El mandato es medita en este libro de la ley, de día y de noche. Porque si tú meditas, no lees, si tú meditas en este libro de la ley, todo te va a salir bien y todo lo que tú toques prosperas. El mandato que es meditar, no leer, meditar, no leer. Entonces de aquí para adelante solamente mediten la palabra de Dios, no la lean, solamente mediten. ¿Por qué mediten? Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios por algunos minutos, tú vas a sentir que dentro de ti se enciende una luz. Y esa escritura, aunque tú la hayas leído, cuando tú la meditas, la vas a ver diferente. Esa luz representa una revelación. Una revelación y algo diferente. Amén. Por eso es que el mandato es que la leamos, que la meditemos, no que la leamos. Por la palabra de Dios, el Señor te revela las cosas que tiene para ti.
Si tú meditas por unos minutos y dices, Señor, tu palabra dice, tú deseas que yo sea prosperado en tantas cosas, en todas las cosas, y que tenga salud, así como mi alma prospera. Tú tienes una revelación que mientras tú estés en el planeta Tierra, siempre vas a vivir una vida próspera en todas tus áreas. Pero tú la tienes que meditar. Amén. Tenemos que meditar en esa palabra de Dios. Tenemos que saber que cuando nosotros usamos el nombre de Jesús, tenemos todos derechos legales para que sucedan grandes cosas. En Juan 14:13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mira bien, tú ya no ves a Jesús, pero su nombre sigue teniendo poder. Lo que tú y yo tenemos que hacer es tener fe en el nombre que no ves. Tienes que tener fe que Jesús murió, resucitó y vive, y está sentado a la derecha del Padre. Yo tengo que tener fe que en el nombre de Jesús, por las heridas de Jesús, yo no voy a ser sanado. Por eso ese librito te lo recomiendo, porque habla del pasado. La Biblia habla mucho del pasado, no del futuro. La iglesia y la religión te enseña, hermana, tenga paciencia y Dios en su tiempo la va a sanar. Esa es una esperanza falsa que no llega, porque la palabra de Dios está hablando a futuro. Por las heridas de Jesús, tú ya fuiste sanado. Dios no habla futuro cuando ya te sanó. Ya fuiste sanado, ya fuiste prosperado, ya fuiste bendecido. Amén. Cuando usamos el nombre de Jesús en fe, como lo hicieron Pedro y Juan en el libro de los Hechos 3, en el nombre de Jesús ese cojo comenzó a caminar. Tenemos que saber que cuando usamos el nombre de Jesús, cualquier demonio, sea de enfermedad o dolencia, queda paralizado. El demonio avanza contra ti y tú solamente dices en el nombre de Jesús. Cuando diga el nombre de Jesús y tú lo hablas en fe, lo que él iba a hacer, no lo hace. Se queda paralizado. Si constantemente caminas en miedo o preocupación, tu fe no está muy alta. Por eso que el diablo soltó al mundo entero. Tú sales de tu casa en el nombre de Jesús, yo no me contagio. A lo mejor venía como un rayo la cosa esa contra ti, pero cuando yo el nombre de Jesús metió frenos en el tubo. No puede hacerte nada. Tú tienes fe en Jesús, no porque lo ves. Tienes fe en el poder que el nombre tiene. Y si nosotros lo usamos en fe, el diablo se queda paralizado y sus demonios. Amén. Nos recordamos y sabemos que todas las palabras que Jesús habló de sus labios eran palabras que Dios ponía en él. ¿Y qué sucedía? Cuando Jesús hablaba, sucedía lo que el Padre quería. Jesús hablaba, el Padre actuaba. Jesús hablaba, el Padre se movía. Así somos tú y yo. Tú hablas, el Padre se mueve. Tú hablas negativo, el Padre se detiene. Señor, yo no sé qué hacer, no tengo ni para la renta. La escasez va a seguir en tu casa. Pero cuando dices, Padre, gracias porque mi renta está pagada en 6 meses adelantado, Él te envía todo. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Porque cada palabra que Jesús hablaba, el Padre se glorificaba. Ese es el tipo de fe que Jesús nos enseñó. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él hablaba la palabra del Padre en sus labios. Y sabemos lo que pasaba. Ahora, es la palabra de Dios la que tiene que estar en nuestros labios. Jesús creyó en todo lo que oía del Padre, lo hablaba en sus labios y sucedía. Tenemos que tener confianza en la palabra de Dios y confianza que nuestros labios van a hablar para hacer grandes cosas. Allá en la entrada tenemos un anuncio que dice:
Si lo que estás pensando no va en línea con lo que Dios dice, no lo hables. Quédate con el pensamiento. No le des nacimiento a un pensamiento negativo. Si lo que estás pensando no va en línea con lo que la palabra de Dios dice, cállate. Amén. Y eso va a ir edificando nuestra fe. La confianza en la palabra de Dios en nuestros labios va a hacer grandes cosas. Juan 14:2, de cierto os digo, que el que ni cree, ¿en quién tenemos que creer? En Jesús. ¿En qué tiene que estar la fe? En Jesús. Si yo tengo fe en Jesús, las obras que Él hizo, ¿quién las va a hacer? Tú también. Tú también las vas a hacer. Eso es lo que dice su palabra. Él hará también, y aún mayores hará, porque Él va al Padre. Él no te deja solo, Él te va a estar respaldando, Él te va a estar apoyando, para que cuando tú hables su voluntad, Él se encargue de hacerla. ¿Ok? Tiene que llegar el día en que tú puedas ver lo que tu fe puede hacer. Tú tienes que ver lo que tu fe puede hacer. Restauración de tu hogar, tu fe lo puede restaurar. Restauración de tus hijos, tu fe lo puede hacer. Tiene que llegar el día en que tú tienes que ver lo que tu fe puede hacer. Cuando Pedro tuvo fe en Jesús, pudo caminar. Pero cuando quitó la fe de los que veía, se hundió. Entonces tú y yo tenemos que tener fe en el que no vemos, pero que nos dio su poder, su autoridad, su habilidad, su capacidad para hacer las cosas que Él pudo hacer. Amén. Por eso tenemos que desarrollar ese tipo de fe. Podemos nosotros desarrollar fe y tenemos que todavía leer, meditar para incrementar nuestra fe. Tenemos que saber que al menos que yo tenga fe en mi propia fe, van a suceder grandes cosas. Si yo tengo fe en mi fe, van a suceder grandes cosas. ¿Qué tengo que hacer para desarrollar mi fe? Meditar la palabra, hablar la palabra, oír la palabra, alimentarte de la palabra. ¿Okay? Nosotros podemos alcanzar una gran fe, una fe que agrade a Dios. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tú y yo vamos a poder obtener lo que decimos y lo que creemos porque desarrollamos una fe. Podemos usar el nombre de Jesús en fe, como lo usaron los discípulos en el libro de los Hechos. Después de Hechos 3, cuando empezaron a usar el nombre de Jesús en fe, empezaron a hacer milagros. Y la fe de los discípulos, que ya no necesitaban a Jesús verlo personalmente para su fe, empezaron a hacer milagros. Si tú ves Hechos 5, después de que Ananías y Zafira pasó todo eso, salieron a las calles y solamente la sombra de ellos sanaba a los enfermos. ¿Dónde se quedó esa fe? Después vinieron, inculcaron y metieron a las iglesias una fe que tienes que ver para creer. No te la dicen públicamente, pero cuando dicen es luchas y pruebas, te están diciendo que tienes que depender de problemas para elevar tu fe. Eso no es así. Eso no es así. Amén. Todo poder y autoridad en el nombre de Jesús, todo el poder y autoridad que el nombre de Jesús tiene es tuyo. ¿Cuándo? Cuando tú naciste de nuevo. Cuando tú naciste de nuevo, Dios te da el derecho legal de usar el nombre de Jesús. El conocimiento no tiene valor a menos que sepas cómo usarlo. Tú tienes el nombre de Jesús, tú conoces que tienes el nombre de Jesús, pero si tú no tienes el conocimiento de cómo usar el nombre de Jesús, no vas a tener resultado de lo que ese nombre tiene. Una de las cosas que la religión tiene mucho hoy en día, oran en el nombre del Padre, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Dónde ven el nombre de Jesús ahí? En ningún lado. Por lo tanto, no hay el poder que debe de tener. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros sabemos cómo estamos parados delante del Padre y los privilegios que nosotros tenemos,
debemos hacer nuestra parte. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo hacer ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La leche representa movernos en el área de los sentidos: ver, creer, sentir y oír. En el libro de los Hechos 2:4, cuando estaban todos unánimes y vino un viento, sintieron el viento, tenían fe en lo que sentían porque lo sintieron. Vieron una llama de fuego en cada uno de ellos, tuvieron fe en el Espíritu Santo porque vieron la llama. Tú y yo no vemos nada de eso. Después tuvieron fe en el hablar lenguas porque todos oyeron que hablaban lenguas. Estaban desarrollando una fe de ver para creer, y había 120 congregados allí. Y sobre todo ellos sintieron el viento. Tú ya no tienes que sentir el viento porque la fe no es por sentido. Tú ya no tienes que ver porque la fe no es por lo que ves. Tú ya no tienes que oír porque la fe no es por el oír. Es por el oír la palabra de Dios. Pero no por el oír de que se sintió la gloria de Dios. ¿Dónde se sintió? Porque yo veo que todavía salen enfermos de aquí. De aquí no, de otros lugares, donde dicen que la gloria de Dios se siente. Siguen con problemas, siguen enfermos, siguen en escasez, pero sintieron la gloria de Dios. Yo no sé cuál es eso, porque la gloria de Dios es manifestación plena de su poder en tu vida. Amén. Por eso tenemos que estar viendo siempre la fe. La leche representa movernos en el área de los sentidos. Siempre dependen de sus sentidos en vez de la palabra de Dios. Siento en mi corazón, ¿verdad? Dicen, siento la presencia de Dios es dentro de ti y se manifiesta con la gloria, manifestando lo que su palabra dice, no por lo que tú sientas. Y hablan así porque no han tenido un encuentro con la justicia, todavía siguen siendo bebés. Amén. Por ejemplo, cuando una persona es sanada por la fe de alguien más, eso quiere decir, si tú vienes, oran por ti, recibe la sanidad. Gloria a Dios porque fuiste sanada por la fe de alguien más. Pero Por la fe en Cristo. tienen que saber que tienen que saber que no solamente son sanadas por la fe de alguien más, tienen que saber que Dios espera que cada uno camine en su propia fe y dejar de depender de la fe de alguien más. ¿Cuántos hermanos ustedes no conocen que viene algún evangelista y corren? Viene un profeta y corren. Viene un apóstol y corren. Viene un pastor conocido y corren. Porque quieren ser sanados por la fe de alguien más. Pero nunca ponen nada de parte de su fe. Y Dios espera, está bien si vas a un lugar y eres sanado una vez por un hombre de Dios. Pero de ahí para adelante tú tienes que depender de tu fe. Porque te vas a ir a tu casa y, ay, otra vez me dieron los síntomas. Yo creo que no me sanó Dios. Pero va a venir alguien de Guatemala que hace milagros. Voy a ir con él. Oh, no te funcionó. Va a venir fulano de tal, voy a ir con él. No ponen fe en su fe. Ponen la fe en alguien más. Y Dios espera que nosotros tengamos fe en nuestra propia fe. Yo no puedo estar responsabilizando a Dios por falta de mi fe. Yo no sé qué hacer, he orado tanto y no tengo nada todavía. No responsabilizamos a Dios. Yo tengo que incrementar mi fe. Amén. Cuando una persona no está dispuesta a estudiar la palabra, no está dispuesta a desarrollar su fe. Cuando una persona no está dispuesta a meditar en la palabra de Dios, es porque no está dispuesta a desarrollar su fe. Quiere vivir de la fe de alguien más. Por eso el tema hoy se llama fe en tu fe. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Okay. Cuando una persona no está dispuesta a leer, a meditar la palabra, no está dispuesta a desarrollar su fe. Siguen caminando en su carne, siguen caminando en lo natural, no fe. Dios espera que cada uno de nosotros tengamos una experiencia en la palabra de justicia. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que experimentar
sanidades, milagros cuando oramos. Cuando nosotros proclamamos que la palabra de Dios está dentro de ti, tiene que haber manifestación. Amén. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Así es. Se me conocen de tiempo muy raro. Creo que una vez, la pastora Arely se acuerda, una vez mandé un texto y hey, oren por mí porque Dios me dejó una visión que estaban haciendo algo contra mí. ¿Te acuerdas? Hace como 5 años. Fue la única vez que pedí oración. Amén. Bueno, salir de vez en cuando. Pero de ahí para adelante aprendemos a vivir de nuestra fe. Cuando tú aprendes a vivir de tu fe, vives sobre la tapa del mundo. Amén. Vives sobre todo lo que el mundo tiene contra ti. No solamente contra ti, contra tus hijos. Tú te sorprendes cuando tus hijos te llaman y te dicen, y ves la armonía. Y tú dices, Padre, esa confesión que yo hago, el favor de Dios sobre, no importa que esté como loco haciéndola todos los días, yo confieso que el favor de Dios está en mis hijos, está por la cima, todos los asuntos que ellos van a hacer, el favor tuyo está en ellos. Tienen los mejores negocios, tienen los mejores asuntos, y mi descendencia es bendecida hasta la 4ª y la 5ª generación. Y cuando te llaman y me dicen, Dios, voy a comprar mi segunda casa, aleluya. Voy a hacer esto. Tengo estas bendiciones. Yo digo, Dios, gracias. Gracias. Porque cuando desarrollas tu fe, grandes cosas haces. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos da la capacidad para gozar de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que saber que Dios nos ha liberado del poder de las tinieblas. Eso lo dice en Colosenses 1:13. Dios ha renovado nuestro espíritu, después renueva nuestro entendimiento para que entendamos nuestros privilegios y derechos en Cristo Jesús. Amén. Todo lo que pertenece a ti, tú tienes el derecho para obtenerlos. Debes de gozarlos, tenerlos por tu fe, en vez de esperar o depender de la fe de alguien más. Amén. Tienes que tenerlos por tu propia fe. ¿Cómo se llama el tema? Fe en tu fe. Amén. Nosotros tenemos derecho a lo que nos pertenece. Tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios que Jesús anduvo y estuvo aquí y nos dejó. Amén. También tenemos el mismo Espíritu que el apóstol Pablo tuvo. Tenemos la misma vida eterna, la misma justicia, la misma capacidad. El Padre no tiene favoritos. Amén. Todas estas cosas que la Escritura tiene pertenecen a cada uno de nosotros. No debemos de ser estériles y sin fruto. Siempre tenemos que tener Amén. fruto. Gloria a Dios. Fruto. ¿Recuerdan cuando en la viña estaba un árbol que no producía y el dueño de la viña dijo, córtenlo, al cabo no produce fruto? Y el que le cuidaba la viña le dijo, no señor, déjalo otro año. Y bueno, está bien, le dejó otro año, le escarbó, lo arregló y al año ese árbol dio fruto. Gloria al Señor. Así está nuestro corazón. Así nuestro corazón a lo mejor no está la tierra fértil, removamos la tierra que está causando que la palabra no dé fruto. Cuando removemos la tierra, cae la semilla de la palabra de Dios y el resto de tus días va a dar fruto. Amén. Fruto, fe, bendiciones, excelentes cosas en tu vida, sanidades, tu hogar lleno de paz. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios tiene. Segunda de Corintios 9:8 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en ti. Poderoso Dios es para hacer que abunde en ti toda gracia. Para que tengas siempre, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, lo suficiente. Y que tú siempre abundes para buena obra. Que tú siempre abundes para buena obra. Tú nunca tienes que tener escasez de nada.
ni escasez en tu salud, ni escasez en nada, porque la gracia de Dios es suficiente para que abunden todas estas cosas. El verso 9 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El verso 10, Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Tenemos la justicia que fue impartida en cada uno de nosotros. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, hermano, no dejaste una religión y veniste a otra. Tampoco cambiaste de denominación ni de concilio. Tú tienes que saber que cuando tú naciste de nuevo, dentro de ti entró la naturaleza divina de Dios. En ese momento te haces imagen y semejanza de Dios. No eres una persona religiosa, eres imagen y semejanza de Dios, eres representante de Dios en la tierra, porque estás caminando como Él caminó cuando estuvo en la tierra. Nada de religión, sino una relación. El propósito de Dios, fíjate, las iglesias vinieron después. Es un lugar donde nos reunimos a aprender como hoy en ese día, pero no es lo primordial en tu vida. Tú puedes venir, hay hermanos que pasan 6 días en la iglesia y su carácter no cambia. ¿Es que la iglesia no es el problema? Piensan que la iglesia es el lugar donde entran a la iglesia y automáticamente cambian mi actitud, yo ya tengo amor. No, lo que va a cambiar mi actitud y mi amor a Dios es la relación personal que yo tenga con Dios, no la iglesia. Se ha tenido un concepto malo de la iglesia. Tanto tiempo en la iglesia y no cambias. Puedes venir a la iglesia, si yo te hablo aquí los 7 días, puede venir, pero no va a cambiar tu carácter. Lo que va a cambiar tu carácter es tu relación personal con Dios. Por eso vienes aquí a aprender esa relación personal con Dios. Cuando tú elevas tu relación personal íntima con Dios, tu carácter cambia, tu amor cambia, tu actitud cambia, tus finanzas cambian, tu salud cambia, tu amor cambia, todo cambia. Porque es una relación íntima con el Creador del cielo y la tierra. Yo creo que el Creador del cielo y la tierra tiene el amplio conocimiento y poder para cambiarnos. Porque cuando nacemos de nuevo, nos da su naturaleza divina. Nos da su naturaleza divina. Amén. La justicia debe de llevar fruto cada día de nuestra vida. Tenemos que tomar que tenemos todo como ciudadanos legales del reino de Dios. Y presentarnos delante del trono confiadamente. Porque nosotros tenemos derechos en Cristo Jesús. Hebreos 4:16 dice, preséntate confiadamente. Cuando yo le digo, Señor, tú sabes mis problemas, mira, ya no, estoy mendigándole a Dios. Eso no es presentarme confiadamente al trono de la gracia. Señor, ya no sé qué hacer. Ay, mira tanto que hago, tanto. Yo voy a la iglesia los 7 días, Señor. ¿Por qué no haces esto en mi vida? Estás mendigándole a Dios. Estás presentándole quejas. Tú tienes que venir confiadamente al trono de la gracia. Padre, te doy gracias, porque tu justicia está en mí. Te doy gracias porque la naturaleza divina tuya está en mí. Te doy gracias porque yo tengo el poder y la autoridad y tengo el derecho legal de representarte aquí en la tierra. Por lo tanto, mientras Satanás viene como un rayo, tú oras para que mi fe no falte. Porque tú me diste poder de ahuyentar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada me daña. ¿Qué estoy haciendo? Teniendo una relación personal con el Padre. Declarando y usando lo que el Padre me dio. Amén. Debemos cada uno de nosotros ser testigos de lo que somos en Cristo Jesús. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, uy, eso que eres cristiano? Es que no eres testigo. Pero cuando nosotros somos testigos, ¿qué es ser testigo? Ser testigo es representar a Dios en la tierra. Que la gente, mira, los otros días en el lugar donde yo vivo, hay una hindú. Nos hemos encontrado 3 veces en el Bali. Y me dice, esta es la 3.ª vez que te veo y no te he reconocido todavía bien.
empezamos a platicar. Creo que fue el viernes que fuimos aquí. Y dice, vienes tarde, tu esposa le dice, hasta aquí, yo vengo de Chicago. ¿Y qué vas a Chicago? Ya le dije qué y todo. Dice, qué bueno, Dios te bendiga. Es hindú. Nos he encontrado varias veces a mi esposa. Los otros días bajó, le tocó a mi esposa, estuvo platicando con ella y le dije, ¿sabes qué? Yo soy musulmán, pero ustedes tienen algo. Aleluya. Y me dijo, ¿ese te dijo? Dice que un día quiere venir aquí. Y le dijo, pero es que no es en inglés, es en español. Dice, no, ya es musulmán. Cuando tú eres testigo de tu actitud, cuando tú eres testigo de quién eres en Cristo, la gente quiere lo que tú quieres. Pero cuando te dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿Eso que es cristiano? Para ser como tú, mejor ni me invites. Pero cuando tú eres testigo, de que tú no eres cristiano, de que tú tienes una relación personal con Dios, eres testigo. Y la gente va a querer de lo que tú tienes. Eso solamente lo hace la relación personal con Dios. Cuando tú meditas en la palabra, no cuando tú vengas a la iglesia. Bueno, vienes a la iglesia a aprender, pero no vienes a la iglesia solamente para que la gente vea que eres cristiano. Vienes a la iglesia para desarrollar el potencial que Dios ya puso en ti. ¿Cuál fue el potencial? El Espíritu Santo, porque dice en Hechos 2:38 que arrepiéntense y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Vamos a concluir. La fe siempre debe de llevar acción. La fe siempre tiene que llevar acción. ¿Amén? En Santiago 2:14 vemos una declaración que el apóstol Santiago hace. En Santiago 2:14 dice, hermanos míos, recuerden, la fe siempre tiene que llevar acción. Yo no puedo decir, yo ya fui sano, pero, si Dios quiere me va a sanar. Entonces no lleva acción, no tengo fe. Por eso te dije al principio, ¿tienes fe? Sí, pues tienes que tener fe en tu fe. El apóstol Santiago dice que cuando yo tengo fe en mi fe, yo tengo que tomar acción de la fe que digo que yo tengo. ¿Amén? ¿Están? Ok. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vemos que la fe tiene que ir acompañada con acciones. La fe tiene que ir acompañada con acciones. Es por las acciones que la fe se va perfeccionando. No por las pruebas y las luchas tu fe se va a perfeccionar. La religión menciona mucho pruebas y luchas y te dicen que sí se perfeccionan. Así no se perfecciona la fe. La fe se perfecciona con tus acciones. Ahorita vamos a ver como un ejemplo de las acciones. Uno de los errores muy comunes dentro de muchos creyentes, dicen tener fe en la palabra de Dios y al mismo tiempo se contradicen hablando o confesando acciones erróneas. Una persona nos puede decir, no, porque no me sano. Perdón, una persona puede decir, yo siempre oro, pero no me sano. Acuérdate, la fe tiene que llevar acciones. Yo siempre oro, pero no me sano. ¿Ustedes creen que cuando una persona ya se oró y no se ha sanado, ha tomado acción en su fe o no ha tomado acción en su fe? Si no se ha sanado es porque no ha tomado acción en su fe. A esa misma persona le puedes hacer una pregunta. Perdón, hermana o hermanito,
Usted dice que ha orado y no se ha sanado. Sí, yo siempre oro, pero no me ha sanado. Una pregunta, ¿sigue tomando sus medicamentos? Oh, sí, porque si no me los tomo, aleluya. Entonces no tiene fe, no tiene acción. Dice tener fe, pero no ha tomado acción. ¿Por qué? Porque la fe viene con acciones. Si Dios me sanó, ¿para qué necesito medicamentos? Si yo digo que yo ya fui sanado, bueno, te voy a dar 2 días más para tomar la medicina, pero después de 2 días más ya no la voy a tomar. Por eso es que tenemos que tener fe en nuestra fe. Porque si yo digo, yo oro y no me sano, es que estamos dividiendo la fe de Dios con la fe natural. Yo tengo fe en Dios, pero también tengo la fe en la medicina, porque Dios le dio sabiduría al médico para que me dé la medicina. El médico no vino con Dios y le dijo, no, el médico fue a una universidad a estudiar. No estoy contra los doctores, pero yo no creo en ellos. Tú puedes creer en ellos. Yo no. Hay un quiropráctico que mi esposa va de vez en cuando y me dice mi quiropráctico, no le dile que nunca. No, que a veces que aquí, mira, él no conoce mi cuerpo, que conoce mi cuerpo es Dios. Él me hizo, él me crió, él me fundó, y si algo se me desviela, yo voy al taller de reparaciones del maestro. Si algo me duele, yo voy al taller de reparaciones del maestro. Y le digo al Señor, ¿quieres que le dé la gloria a la ciencia o te doy la gloria a ti? No, pues a mí, pues entonces aquí estoy completamente sano. Yo no puedo tener fe en mí y seguir teniendo fe en lo que veo, porque me estanco. Amén. Amén. No podemos leer 1 de Pedro 2:24, donde dice, por su herida ya fui sanada, pero todavía no tengo las acciones correspondientes a la fe que ocasiona a leer esa escritura. ¿Ok? Esta persona puede saber si esta escritura, está confiando en la escritura, pero todavía confía en la medicina. Su fe y confianza no están en la palabra. Lo mismo en las finanzas. Tenemos que confiar al Padre. Pero yo digo, ok, yo confío en el Padre, mi situación financiera va a estar bien. Y te llega un recibo, ay Dios, ¿cómo le hago? Te llegan recibos civiles y a veces, ¿verdad? Los otros días quisieron desfalcarnos dinero a las 3 de la mañana nos llamaron, alguien está queriendo sacar dinero por la tarjeta de la iglesia. Mi esposa rápido llamó, cancelaron, declinamos las transacciones, paramos la tarjeta de crédito, les vamos a mandar otra. Cuando tú tienes fe, mientras tú duermes, los ángeles trabajan para ti. Cuando tú tienes fe, tú duermes, los ángeles trabajan para ti. Que lo que hace tu fe, ponen a ellos a trabajar. Porque el salmista en el Salmo 103:20, me parece que él dice, los ángeles están al pendiente de lo que tú hablas para que ejecuten la voz que van a oír de ti. Cuando tú hablas de fe, ellos vienen y trabajan para ti. Son tus esclavos. ¿Por qué esclavos? Son tus servidores. En el libro de Lucas 17, 5 y 6, dice que la fe pone a trabajar a tus servidores. La fe tiene servidores. Cuando tú tienes fe, hay ángeles trabajando a tu servicio. Son tus servidores. Son tus servidores. Solamente hablen fe y ellos van a empezar a trabajar. Amén. Tenemos que tener fe y confianza en la palabra de Dios. No podemos en un momento decir que confiamos en la palabra de Dios, o podemos saber que en Isaías 53:7
55 dice que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que va a ser el efecto con el cual fue hablada y nosotros todavía no tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está dividida. Tengo fe en la palabra, pero tengo fe en lo que veo. Ahora yo tengo que poner fe en mi fe. ¿Cómo voy a poner fe en mi fe? Yo voy a poner fe en mi fe cuando yo me muevo solamente en lo que la palabra de Dios dice. No importa las circunstancias, no importa cuántas pandemias vengan, yo tengo que tener fe que eso nunca me va a tocar a mí y que nunca va a tocar a mis hijos, que nunca va a tocar a los miembros de aquí y que nunca va a tocar a nadie de los del reino de Dios. Eso es mi fe sobre mi fe. Pero si yo digo tengo fe y le digo, hermanos, vamos a cerrar porque la pandemia está acabando, entonces no tengo fe en mi fe. Yo tengo fe en las noticias. Yo sé que es real eso y existe. Pero ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra ti. Tú tienes poder de callar, de ahuyentar toda lengua mentirosa que se levante. Yo te di poder sobre toda fuerza del enemigo y nada te va a poder dañar. Cuando dice nada es nada. No dice yo te di fuerza, poder y autoridad. Pero la pandemia de 2020 te va a tocar a ti y a tu familia. ¿Dice así? No dice así. Por lo tanto no la podemos recibir. Y no le tengas temor a las malas noticias. El Salmo 112. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no le temeré. Si yo habito bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué va a suceder? Voy a morar bajo las alas del Altísimo. Y yo le voy a decir a Jehová, tú eres mi Dios, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio. ¿A quién le he de temer? Pueden caer y pueden contaminarse 1000 a mi lado, pueden contaminarse 10,000 a mi otro lado, pero a mí, a mi casa, a CCPB, nada le pasará. Porque eso es lo que dice tu palabra. Y si yo habito a las alas del Altísimo, esta palabra es real y toda fuerza del enemigo queda impenetrable para que toquen a mí, a mi familia y a ustedes. Yo lo creo, yo no sé si tú lo creas. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo vivir en miedo y decirle, Dios, quita esta pandemia, porque yo tengo la responsabilidad de quitarla. ¿Cómo? Por la autoridad que me dio. Yo no puedo alabar y bendecir a Dios y al mismo tiempo decir, Dios, ten misericordia porque nos estamos muriendo de esta cosa. No estoy poniendo fe en mi fe. Cuando yo tengo fe en mi fe, yo digo en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que al decir su nombre en el libro de Colosenses, en el libro de Filipenses 2:9 y 10, nos dice que toda rodilla se postrará al oír el nombre de Jesús. Los demonios se postran cuando tú hablas el nombre de Jesús. Cuando tú pisas la tierra, como el demonio gadareno, mira, corrió a Jesús y Jesús se quedó con la autoridad que tiene. Y tú le tienes que quedar firme con la autoridad que tiene. Cuando este demonio, que nadie lo podía detener, dormía en tumbas, se echaba al fuego, rompía cadenas, era poderoso ese demonio. Cuando sintió el poder de Jesús, de Dios en la tierra, corrió con él. No asustó a Jesús. Le dijo el demonio, ni siquiera se atrevió a mirar a Jesús. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios viviente. No me atormentes. Así los demonios se tienen que postrar ante ti. Yo sé que tú eres una hija de Dios. No me atormentes. Y tú le dices, escasez, salte de mi casa. Divorcio, salte de mi casa. Enfermedad, salte de mi casa. Gloria a Dios. Nómbralos. Tú tienes poder. Tienes la autoridad. Yo no te la di. Te la dio el Señor.
cuando naciste de nuevo. Amén. Gracias, Padre. Usa esa autoridad, usa ese poder. Amén. Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Oh. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados en Facebook Live, fueron bastantes gracias. Los saludamos, bendecimos sus vidas. Puedes ver el mensaje en YouTube, al ratito va a estar en YouTube, para que tú sigas gozándote con esta palabra y desarrolles fe en tu fe. Dios les bendiga.